En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Catequesis defiende tu fe. La Santa Iglesia Católica. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. En esta catequesis vamos a profundizar en este misterio precioso de nuestra fe, que es la Santa Iglesia Católica, la Iglesia continuadora de la misión de Cristo. ¿Qué objetivo, se preguntaba el Papa León XIII, persiguió Cristo al fundar la Iglesia? ¿Qué se propuso? Una sola cosa: transmitir a la Iglesia para continuarlos la misma misión y el mismo mandato que él había recibido de su padre. Satis cognitum. Pocos años antes de este Concilio Vaticano I de aquella época, había declarado que Cristo, Pastor Eterno, el Papa León XIII, decidió fundar la Santa Iglesia para perpetuar la obra salvífica de la redención. Así dice Dessinger, este libro maravilloso donde se recogen todos los documentos magisteriales de la Iglesia, en su número 1821, para perpetuar la obra salvífica de la redención. Necesitamos a la Iglesia, que precisamente es la que nos ofrece los frutos del Redentor y la misma obra del Redentor, de Cristo, que es su único Señor. Unos años después, el Concilio Vaticano II subraya de nuevo esta continuidad e identidad profunda entre la misión de Cristo y de la Iglesia. Esta misión de la Iglesia continúa y desarrolla en el transcurso de la historia la misión del propio Cristo, que fue enviado para anunciar a los pobres la buena nueva. Decreto ad gentes número 5. Estos textos son eco directo de la Sagrada Escritura: Juan 17, 18, 20, 21, Mateo 20, 18, 28, 19, Lucas 10, 26, 1 Corintios 5, 20, y de la tradición. Cristo es la cabeza, y constituye la salvación. La Iglesia es su cuerpo, y constituye su culminación. Su papel consiste en comunicar a los hombres esa salvación ya conseguida definitivamente por Cristo. La Iglesia es ese cuerpo que debe crecer hasta alcanzar su talla adulta, Efesios 4, 13, y convertirse en el Cristo total, y que debe extender el reino hasta los confines del mundo. Etimológicamente, Iglesia significa reunión, congregación de personas, y católica significa universal. Origen de la Iglesia. Toda la vida de Jesucristo estuvo orientada a fundar la Iglesia. Pueden en ella distinguirse los siguientes momentos. Preparó su fundación instruyendo a sus discípulos y a sus apóstoles durante 3 años, haciéndoles aptos para la predicación de su doctrina. Durante toda su vida pública, Cristo va revelando el reino de Dios prometido muchos siglos antes en las Escrituras, concibiendo su realización en una comunidad unida a su persona, a la que se llamará Iglesia. Fundó la Iglesia cuando, después de haber instruido a un número amplio de discípulos, Lucas 6, 17, 19, 37, 39, de entre ellos elige a 12, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Marcos 3, 13, 14. En efecto, el Señor les escoge para que convivan con él. Esta era una característica de todo discípulo rabínico, ya que el aprendizaje de la ley era una sabiduría práctica que se adquiría contemplando actuar a los maestros, el Señor. El Señor es quien les instruye acerca de los misterios del reino. Marcos 4, 10, 11. Les descubre el sentido de las parábolas. Marcos 7, 17. Les enseña aparte, estableciendo una neta diferencia entre ellos y los demás. Marcos 9, 28, 30. Marcos 6, 31. Les revela el futuro de Jerusalén y el comienzo de la nueva era. No la New Age, sino este nuevo tiempo de la Iglesia, que es tiempo de gracia y de reconciliación. Marcos 13, 3 y siguientes. Y sobre todo el misterio de su pasión y de su muerte. Marcos 8, 31, 9, 30, 10, 32. En vistas del apostolado, por eso les llama apóstoles,
Lucas 6:13, el Señor les dará la misión de predicar su doctrina por todo el mundo, confiriéndoles el triple poder, el triple munus, de enseñar, santificar y gobernar a los fieles. Mateo 28:18. Como la jerarquía de los apóstoles necesitaba un principio de unidad estable, una cabeza que rija, gobierne y mantenga unida la grey para que el episcopado fuese uno solo e indiviso, estableció al frente de los demás apóstoles al bienaventurado Pedro. Cristo también constituyó definitivamente a la Iglesia en la cruz, sacrificándose por su pueblo. El siervo de Yahvé sella con su sangre la nueva y definitiva alianza entre Dios y los hombres, constituyendo a su Iglesia como realidad eficiente de salvación, acontecimiento de gracia, y como sacramento eficaz para conseguir esa salvación. ¡Qué maravilla! Su resurrección es el nacimiento de la Iglesia porque por ella el sacrificio de la cruz aparece como la realización del designio de Dios sobre el mundo. ¿No era acaso necesario que el Cristo padeciera esas cosas para entrar en su gloria? Lucas 24:26. La entrada en la gloria, la resurrección, constituye la inauguración del reino. Pasamos a un punto donde analizamos el tiempo de la Iglesia, que es Pentecostés. Los apóstoles comenzaron a cumplir la misión que Cristo les confió el mismo día de Pentecostés, con éxito tan admirable que San Pedro convierte ese día a 3.000 personas con su primera predicación. Actos de los Apóstoles, Hechos 2:41, y más adelante a 5.000 con la segunda, Hechos 4:4. Luego los apóstoles se esparcieron por todo el mundo e iban fundando comunidades cristianas donde predicaban. Estas comunidades eran regidas por obispos consagrados por ellos y estaban unidas entre sí por una misma fe, unos mismos sacramentos y un mismo jefe común, San Pedro y sus sucesores. Pentecostés constituye la fase de manifestación y promulgación de la Iglesia. La Iglesia que Cristo ha fundado en sí mismo, por su pasión sufrida por nosotros, la funda ahora en nosotros y en el mundo, mediante el envío de su Espíritu. Es esencialmente un misterio de culminación, consumado definitivamente el sacrificio de Cristo y conseguida la salvación, se completa ahora el misterio de su universalización y su comunicación a los hombres. ¿Dónde comenzó la Iglesia de Cristo? Se pregunta San Agustín. Allí donde el Espíritu Santo bajó del cielo y llenó a 120 residentes en un solo lugar. Cualidades de la Iglesia visible, perpetua, inmutable e infalible. Vamos a ver estas cualidades maravillosas del cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia. Jesucristo quiso que adornaran a su Iglesia 4 cualidades: que fuera visible, perpetua, inmutable e infalible. Su visibilidad consiste en que es una sociedad visible y exterior. En efecto, Jesucristo estableció un signo visible para entrar en ella, el bautismo. Puso a su cabeza autoridades visibles, San Pedro, los demás apóstoles y sus sucesores. Le procuró medios exteriores de santificación, como son la predicación, los sacramentos, la obediencia a la autoridad. Se equivocan, pues, los protestantes al afirmar que no fue la intención de Cristo el formar una sociedad exterior y visible. Cristo quiso que su Iglesia fuera visible, para que los hombres pudieran identificarla, reconocer su autoridad y acudir a sus ministros. De otra manera no hubiera podido obligarlos, bajo pena de condenación eterna, a pertenecer a ella. De modo específico, ante cualquier confusión o duda, la Iglesia se identifica con Pedro, el Papa o Pastor Supremo, ubi Petrus, ibi Ecclesiae, ibi Deus. Enseñaban los santos padres: donde está Pedro, ahí está la Iglesia, ahí está Dios. La segunda cualidad es su perpetuidad. Consiste en que perdurará siempre, pues tiene la promesa de Cristo.
Yo estaré con vosotros hasta el fin de los siglos. Mateo 28:20. La Iglesia debe ser perpetua en razón de su fin, pues debe salvar a todos los hombres hasta el fin de los tiempos. La perpetuidad de la Iglesia, o exousía, este poder de perpetuarse, se llama también indefectibilidad. Indefectible significa que no puede faltar, no puede fallar. Su inmutabilidad, otra cualidad que el Señor quiere dotar, que ha dotado para embellecer a su esposa, consiste en que ha conservado y conservará invariable el tesoro que recibió de Cristo, a saber, el dogma, la moral y los sacramentos. Siempre habrá un resto fiel que conserve, que persevere en este bien, de salvaguardar, de custodiar el santo tesoro que Cristo nos ha transmitido, que es el Depositum Fidei. No hay duda que ha habido desenvolvimiento y perfección en el dogma católico, pero ese desenvolvimiento consiste en que se hayan enseñado, no en que se han enseñado verdades nuevas, no contenidas antes en la Sagrada Escritura o en la tradición, sino que la correcta progresión, la legítima progresión del dogma a lo largo de la historia de la Iglesia ha sido declarado y enseñado en forma perfectamente clara y explícita de verdades que estaban ya contenidas en forma general, se puede decir incluso oscura o imprecisa, pero que ya estaban contenidas en la Sagrada Escritura o en la tradición. Por ejemplo, la Escritura enseña que en Dios hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. El dogma se fue desenvolviendo hasta que encontró la fórmula precisa. En Dios hay tres personas, una sola naturaleza. Y así ha sucedido con otras verdades de fe. Su infalibilidad, la cuarta cualidad con la que Cristo ha querido adornar a su santa esposa la Iglesia. Consiste esta infalibilidad en no poder errar en asuntos pertinentes a la fe y a la moral. La infalibilidad es necesaria a la Iglesia porque Dios asoció la salvación a la pertenencia a la Iglesia. Tienes que pertenecer a la Iglesia, y el que creyere y se bautizare se salvará. Marcos 16:16 dice: el que creyere y se bautizare en la Iglesia de Jesucristo se salvará. Pero si la Iglesia pudiera errar, ya no sería garantía absoluta de salvación, lo cual repugna a su sabiduría, a la sabiduría de Cristo. Vamos a ver las notas ahora de la verdadera Iglesia. Una, santa, católica y apostólica, de forma resumida. Fuera de la Iglesia católica y dentro del cristianismo, algunas otras iglesias, las principales son las protestantes y las cismáticas. Para distinguir la verdadera Iglesia de las que no lo son, podemos acudir a 4 notas que la caracterizan, señaladas por el mismo Jesucristo. La verdadera Iglesia debe ser una, santa, católica y apostólica. En estas notas la Iglesia lleva en sí misma y difunde a su alrededor su propia apología, su propia defensa. Quien la contempla, quien la estudia con ojos de amor a la verdad, debe reconocer que ella, independientemente de los hombres que la componen o de las modalidades prácticas con que se presenta, lleva en sí un mensaje de luz universal y único, liberador y necesario, divino. Debe ser una, porque Jesucristo no quiso fundar sino una sola Iglesia con una sola doctrina y un solo jefe. Jesucristo prometió a Pedro que sobre él edificaría a su Iglesia. Edificaré mi Iglesia. Mateo 16:18, no sus iglesias. Expresa su deseo de que todos los hombres formen un solo rebaño bajo un solo pastor. Juan 10:16. Y manifiesta que todo reino dividido en sí mismo será desolado. Mateo 12:25. Y San Pablo, recomendando a los fieles de Éfeso una estricta unidad, emplea la fórmula: un solo Señor, una sola fe, un bautismo. Efesios 4:5. Es decir, es claro que el Señor pretende la unidad en esa unificación, en esa personificación de una sola persona que rige, que gobierna, que enseña, santifica, en comunión con los demás. Y manifiesta, por lo tanto, ese sentido de que Cristo y la Iglesia son uno. Son la cabeza y el cuerpo, indivisiblemente unidos.
y por lo tanto está claramente indicada la triple unidad. La triple unidad que es la de doctrina, una fe, la de gobierno, un solo Señor, y la de culto, un solo bautismo. Debe ser santa la Iglesia porque Cristo la fundó para santificar a los hombres. Jesucristo manifestó la fuerza santificadora de su doctrina. No les he comunicado tu doctrina, santificándolos en verdad. Es lo que dice el Señor, yo les he comunicado tu doctrina, la doctrina que le viene del Padre, santificándolos en verdad. La palabra tuya es la verdad misma. Juan 17, 17. Y San Pablo declara: Jesucristo amó a su Iglesia y se entregó para santificarla, a fin de hacerla comparecer santa e inmaculada. Efesios 5, 27. Debe ser católica, porque Cristo la estableció para todos los pueblos y para todos los tiempos. Id y enseñad a todas las naciones, Mateo 28, 19. Yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. ¿Qué tenemos que temer? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Me serviréis de testigos hasta los confines del mundo. Hechos 1, 8. La expresión Iglesia Católica Universal aparece por vez primera en San Ignacio de Antioquía, y ya en el siglo VI se ha convertido en nombre propio de la Iglesia. La católica. La Iglesia no es católica por el hecho de estar actualmente extendida por toda la superficie de la tierra y contar con un crecido número de miembros. La Iglesia era ya católica la mañana de Pentecostés, cuando todos sus miembros cabían en una reducida sala. Esencialmente, la catolicidad no es cuestión de geografía ni de cifras, es primordialmente una realidad intrínseca a la Iglesia. Debe ser apostólica, ya que si la catolicidad nos presenta la presencia de Cristo en todo el mundo, la apostolicidad nos habla de su continuidad a través de los siglos. La Iglesia es apostólica, porque todos sus elementos esenciales proceden de Cristo a través de los apóstoles, y están garantizados por una sucesión ininterrumpida, hasta el fin de los tiempos. La apostolicidad es uno de los argumentos más utilizados para mostrar la legitimidad de la misión de la Iglesia. ¿Cómo es posible, dice San Cipriano, este maravilloso obispo mártir, tener por pastor a aquel que no sucede a nadie y que es ya de entrada un extraño y profano? Esta continuidad profunda de la Iglesia a través de los siglos constituye uno de los signos más claros de la asistencia divina. Por lo tanto, la apostolicidad es la última nota que hoy estamos viendo. Con esta catequesis queremos mostrar esta belleza de la esposa inmaculada del Cordero Inmaculado, la Santa Iglesia Católica. Ninguna institución de este mundo, asociación, instituto, llámesele como quiera, el grupo de personas que se unen en torno a una causa común, tiene estas características, estas notas, estas cualidades. Es la única realidad temporal que no solo nos remite a las realidades eternas, a los bienes del cielo, sino que nos hablan claramente por su poder, por sus sacramentos, por su mensaje, por su luz, por su estructura visible e invisible, interna y externa, de su fundador divino. Nos hablan de su autor, que con toda intención, con toda deliberación y con todo su amor se entregó y la amó hasta el extremo. Y por eso la Iglesia es necesaria para la salvación, pertenecer a ella por el bautismo es necesario y es necesaria para encontrar la luz eterna en Dios nuestro Salvador, para encontrarse con Jesucristo y en este encuentro definitivo ser presentados ante el Padre. Qué maravilla poder pertenecer a la Iglesia Católica Apostólica y poder decir hoy más que nunca que defenderemos siempre, acrisoladamente, con uñas y dientes, hasta la sangre, de todas las formas y maneras posibles, el depósito de la fe, es decir, los tesoros que un día fueron escondidos en el Antiguo Testamento y ahora han sido plenamente revelados en la persona de Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador, para que estos tesoros sean custodiados en nuestro corazón
Le pedimos intercesión a nuestra Santísima Madre, Reina de los Apóstoles, Madre de los creyentes, Madre de la Iglesia, Madre de Dios, Madre de Cristo Salvador, que nos conceda la Santísima Virgen María custodiar cada vez más nuestra fe gloriosa en Cristo Señor y poder también ser apóstoles en estos últimos tiempos tan necesitados de amor, de mensaje claro, de contundente, de un mensaje lleno de misericordia y al mismo tiempo lleno de llamamiento a la conversión, como la Virgen de Fátima anunciaba siempre a los pastorcitos en esta oración, pedir intercesión constante en oración continua por los pobres pecadores, que somos todos tú y yo, pobres pecadores, es decir, necesitados de la gracia de Dios, necesitados de su mirada, de su perdón, de su misericordia, necesitados también, como no, de sus gracias celestiales para poder alcanzar un día la vida eterna y el paraíso junto a Él. Que el Señor nos lo conceda. Dominus vobiscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.